Pues ahí trabajando un poquito. Así empezamos el día de hoy. Aunque ya es un poquito tarde, vamos a ver si desayunamos aquí en la piscina. Y Adriana, que va por ahí delante. Los chavales, pues no sé si están trabajando ahora o desayunando. No he grabado porque está todo lleno de gente ahora mismo. Es que está el hotel llenito de gente. Bastante lleno. Y yo del resfriado ya creo que pasó la historia, ¿eh? Todavía tengo un poquito, pero casi nada. Aquí están estos dos, ahí arriba. El día está un poquito nublado, ¿no? Buenos días, ¿qué estáis con las cartas? Buenos días. Hay un trabajito que no me has hecho, ¿eh? Y yo cierto. esperando la portada del vídeo. Cierto. Me disculpa. Son dos, de hecho, una de Dubai y del hotel. Y tú aquí con las cartitas, mientras yo esperando. Pues se me fue la otra. Claro. Se le dice el agua. Buenos días. Ya para que me entiendas. Ya vas a ser muy bueno en esto. A ver, el paquetito, los omelets, Sí, café chilaquiles. con leche. Sí, Ya llegó justo la explicación. El mío que esté caliente. chilaquiles a la diosa, salsa de tomatito, crema de queso cocido y cebolla, Nada, dije. salsa de chipotle, crema. Hago, no, me gusta el Pues estos paquetes son los que entran con el desayuno. Guau, casi ves. Así que cualquiera de ellos es el que voy a agarrar. Están muy bien los paquetes, ¿eh? Esto es en inglés. un juego puro. Y la música que está puesta, voy a parar. Yo repito con mis huevitos. A mí me encantan los huevos. Si hubiera un poquito de pan tostado. ¿Pan tostado? Y luego también aquí el omelette para Adriana con sus papas y sus frijolitos. Y los chavales que ya, bueno, el chaval me está haciendo la portada del vídeo, que bueno, el café está muy rico, muy rico. Bueno, huevos, ¿no? Muy bueno. Queda mejor, más sabrosito. La salsa que le ponen a los chilaquiles, pues yo se la estoy poniendo a los huevitos y las papas. Está delicioso así. Aquí Angélica, que tiene su platito preferido, que son, vamos a ver, tostadas con aguacate debajo y huevitos. Ajá, panecito, avocados está en Qué bueno el se ve. menú, con su aguacatito muy nutritivo. Mira, Es bueno. el alimento, dicen que hay 3 alimentos más nutritivos del mundo. El aguacate, el huevo, ¿cuál es el otro? El salmón. ¿El salmón también? Salmón, Ah, ¿en son los serio? 3. Ah, no lo Entonces, sabía. pues nos nutrimos muy bien, ¿eh? Mm. Estamos muy nutritivos. Pues buen provecho. Gracias. Y hay que hablar también del juguito que se toma, que es buenísimo. Betabel, zanahoria y naranja. Un buen juguito que nos hubiéramos tomado, que sí también lo hubiéramos pedido. Qué bueno. Pues los chavales están ahí, que van a empezar a hacer su trabajo el día de hoy. Están pensando cómo hacer el trabajo de fotografía del día de hoy. Y creo que luego a las 3 de la tarde nos vamos a ir al barco, creo. Vamos a verlo. Así duerme el gatito. Ahí duerme su mamá y ahí está. Bueno, pues nosotros nos vamos un ratito a pasear por aquí otra vez para el parque el ecoparque. Pues está trabajando ahí dentro de la habitación. El chavalote y Julio están haciendo fotografía. Y Adriana tiene ganas de darse un bañito ahora en el ecoparque. Como estamos aquí en el hotel tranquilos. Luego a las 3 de la tarde esperamos estar para ir a hacer un tour por la laguna. Así que nos vamos al ecoparque y grabamos desde allí, porque allí ya lo grabamos andando y grabamos la distancia, que es poquita, son 150 metros. Cuánto vale entrar, que son 20 pesos. Y que si venís con escarpines va muy bien, pero aquí en el ecoparque no hay piedras, así que no hay problema. Bueno, a ver, buenos días. Buen día, don Paco. Aquí siempre con los tours, para los pontones, para lo que haga falta, ¿no? Tours privados, tours públicos. ¿Desde qué precio están ahora? Pues la lancha sigue con su precio de $3.50 por persona y el pontón $4.50 o el velero en 800. Sí, está muy bien esos precios. Pues nos vemos otro día. Yo me voy a dar un bañito por aquí al lado. Hasta luego, Abel. Chao. Pues nos vamos por aquí. Le quería saludar porque
Ya desde hace años que venimos por aquí me lo encuentro. Hemos hecho varios tours con él y siempre muy bien, ¿eh? Siempre muy bien, nos atiende muy bien. Pues vamos a pagar la entrada a los 20 pesitos. Esta es la entrada precisamente del ecoparque. Espectacular el lugar, ¿eh? Y muy cerca del hotel donde estamos durmiendo. Diosa del Agua, que nos encanta y muy tranquilo, muy acogedor, como lo dicen algunos que han visto los vídeos. Y muchos de los seguidores han venido aquí cuando vienen a Bacalar. Como me han visto con mochila, me han hecho la siguiente pregunta, y eso es importante decirlo, que no lo había dicho. Aquí no dejan pasar alimentos porque contaminamos en caso que los eches al agua y tal. No dejan pasar alimentos, no dejan pasar bebidas normales, como puede ser un refresco. Solamente te dejan entrar agua y sueros, en caso que necesites un suero. Ya está, es lo único que te dejan pasar. Te preguntan de buena bondad, tú les puedes decir no llevas y tal, pero lo lógico es que digas la verdad, no lo entres para adentro, no consumas alimentos aquí en el ecoparque. Precisamente así se llama ecoparque, para que siga el sistema que tiene, que lo contaminemos lo mínimo posible. Y sobre todo no usen tampoco el protector solar, aunque te digan biodegradable, también contamina. Pero bueno, eso era lo importante que quería decir, que no lo dije el día de ayer. Pues fijaros en un detalle, estuvimos aquí y había como pequeñitas olas, ondulada el agua en pocas palabras. Hoy la veo más clarita, más... Todavía no llega a ser el azul ese hermoso, hermoso como he visto en otros momentos, pero ya está más clarita, más tranquila el agua. Fijaros qué balsa tenemos ahí, impresionante. Aquí dentro también, esta zona de aquí no cubre casi nada. Muy tranquila el agua. Hoy sí que se ven embarcaciones, porque ayer fue día de descanso para la laguna, de cara a las embarcaciones. Hoy sí, hoy salen las embarcaciones. A esta hora, de momento, hoy parece que menos gente aquí en el ecoparque que ayer. Ayer había un poquito más de gente, pero igualmente es un lugar muy visitado. Pues para que veáis que en una laguna también puede haber días mejores y días regulares a la hora de ver cómo está el agua, ¿no? Y otra cosa que me decían, se ve un poquito verdosa el agua. Fíjate que aquí tenemos dos peces. Es raro ver peces, pero sí que hay. Fijaros que tenemos dos de ellos aquí y otro más que viene por allí. Allí hay más, un poquito más. Me voy a acercar aquí a la sombra, que se vea un poquito mejor. Y los tenéis. Pues está un poquito verdosita porque cuando hay mucha lluvia, hemos tenido muchas lluvias, como esto es agua de cenote, los ríos subterráneos arrastran más cantidad de agua y la corriente es más fuerte y hace que arrastren, pues ya sabéis que hay restos de plantas y cosas de esas y hace que tenga este colorcito. Luego ya se va calmando otra vez porque ahora tenemos el nivel un poquito más alto de la laguna y vuelves a agarrar su color natural de la laguna, que por eso es conocida como la laguna de los 7 colores. Empiezas a notar los cambios de colores a lo largo. El chavalote me acaba de pasar un vuelo de dron que acaba de hacer hace un ratito. Creo que ha hecho hasta una fotografía en 360 en lo que es el canal de los piratas. Y bueno, yo creo que me voy a tumbar por aquí delante, un poquito más adelante. Os voy a poner ese vuelo de dron, no sé si luego más tarde voy a hacer otro vídeo diferente de si estamos en el barco. Lo voy a dividir en dos, el vídeo del día de hoy, o va a ser el mismo. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
attention. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Rana, Rana, Ranu, Rena, Rena, नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं
¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Es que a veces cuando salgo en barco me gusta ponerlo al principio del vídeo, para que viváis el tour, como si estuvierais aquí, como si lo fuerais a agarrar. Y como el vídeo de del Ecopark que lo hicimos ayer, aunque hoy estoy diciendo cosas diferentes un poquito. Es como cuando voy a Playa Mamitas, ¿no? Voy a Playa Mamitas muy seguido, pero la playa no siempre está igual. Aquí donde está diciendo Adriana que nos vamos a colocar. Bueno, vamos a meter aquí dentro del agua, vamos a disfrutarla. Ahí podéis ver que piedras prácticamente no hay casi ninguna en esta zona de la laguna. Entonces traer unos escarpines, pues siempre es necesario cuando vas a un sitio como cenotes, lagunas y todo eso, pero en este caso nos vamos a poder dar un baño sin necesidad de ponernos en los escarpines. Aunque siempre es bueno, porque puedes encontrarte, por ejemplo, aquí un caracol, que te dicen que no los agarres para llevártelos. Aquí, justamente aquí debajo, hay el caracol chivita, está protegido. No sé si hay alguno más por aquí. Sí que hay peces, como estáis viendo. Algún que otro pez. No voy a meter la cámara debajo del agua para que no me agarre luego esa humedad que no se oye bien lo que hablo. Y a Diana ya está allí delante. Ya ha metido la cabeza debajo del agua, creo que la habrá sentado muy bien. La temperatura es muy agradable. Yo también he metido todo el cuerpo, ahora lo voy a hacer. Por ahí viene la kayak. ¡Qué maravilla! Bueno, metes la cabeza debajo del agua. Las gafas se las he dejado al chavalote, que se las olvidaron, pero normalmente traeros gafas de sol. Luego se refleja la luz solar en el agua y estás con los ojos medio cerrados. Pues ya tiene la altura que quería Adriana. ¿Cómo está el agua ahora de temperatura? Está buena, ¿no? Mejor de lo esperado. Mira cómo va. Ahora sí, ahora ya como no está el agua movida, circula rápido y a gusto. Qué bueno. Qué bueno rentarte una calle y pasearte por aquí. Lo puedes hacer, hasta te puedes ir para la otra parte si quieres, pero con tu riesgo, ¿no? Ahí tenemos un pequeño pato, ahí, justo. Parece que la cámara lo aleja mucho, pero eso que veis ahí en el agua es un patito. Está el patito a gusto. Voy a intentar acercarme un poquito más, pero a medida que me acerque para allí, el agua va a ir subiendo poquito a poquito. No mucho, pero va subiendo, tú lo vas notando. También la arena de abajo está como más blandita. Ya me va llegando a la barbilla casi. El pato de momento aguanta, no se va de ahí. Lo tenemos ahí al ladito. Pero ya no me acerco más porque ahora ya necesitaría nadar. Ahí lo tenemos. Voy a hacerle una foto, pero veremos a ver si sale. Bueno.
Bueno, pues si el pato se quiere acercar, lo grabaremos más de cerca, pero si no, tendremos que dejarlo ahí, que esté a gusto, como está. Y yo seguiré por aquí, dándome este chapuzón tan relajante. Pues esta es una de las virtudes de la laguna de Bacalar, que todo el año te puedes bañar en ella. Hay épocas de más lluvia, menos lluvia, con más sol, menos sol, pero siempre se está bien. Por eso cuando vienen aquí a la Riviera Maya, uno de los destinos que quieren es este. Y esto de hacer el ecoparque, pues qué bueno que lo hicieron, así de esta manera, para que lo podamos aprovechar. 20 pesitos para su mantenimiento, que es lo que hemos pagado por esta entrada, como dije. Y luego, posteriormente, pues ya tienes un poquito de hambre y te vas a comer o al hotel o a algún restaurante o la comida que te hayas traído. Mira qué bien nada ahí, a gustito. Que va nadando, me va a echar el patito. Déjalo ahí, que estaba a gusto. Se estaba acercando a nosotros, pero ahora se está alejando otra vez por este hombre. Qué pena, ya se nos va. Bueno, Adriana está a gusto, que eso es lo importante, yo también. Este bañito me sienta de maravilla. Y ahora por la tarde, a partir de las 3, creo que vamos a tener 2 horas. En vez de hacerlo en portón, vamos a cambiar al yate, a uno de los yatecitos que rentan también, por el motivo de que las fotografías salgan un poquito más llamativas con el modelo de embarcación. Ese es el motivo. Vamos a pagar un poquito más caro, pero como estamos trabajando, al mismo tiempo que trabajando, relajándonos, ¿no? Por supuesto. Tienes todas las opciones. Y ahí está el pato. Me hubiera gustado hacerle una entrevista. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cuá? Sí me hubiera contestado. Pero se siente relajado, eso está claro. Y gracias a los que me llamáis para el tema de los desarrollos. Ya sabéis que me dedico a los desarrollos inmobiliarios. Normalmente grabo un desarrollo, 2 o 3, depende de la semana. Esta semana nos hemos acercado a Bacalar. Va a haber algunos mañana, creo que voy a grabar uno aquí en Bacalar, precisamente, uno que ya hemos grabado varias veces, a ver cómo va el avance de obra. Blue Water se llama. Y espero poderlo grabar porque tenemos que ir tempranito. Tanto el desarrollador como yo nos vamos a dirigir hacia Playa del Carmen una vez terminado la grabación. Ahí se va a colocar Adriana. Y es un desarrollo bastante bueno. Está en la calle donde está el Tren Maya, precisamente la parada del Tren Maya. A ver si nos acercamos a ver la parada del Tren Maya después de grabar. Justo a unos pocos metros, 200 metros está el desarrollo, y bajando estamos a unos, digamos que 300, 400 metros de la laguna, creo, aproximadamente. La Federal la cruzas a la izquierda para el Tren Maya y precisamente por ahí lo vais a encontrar. Muy buen desarrollo, ya avanzada su obra, con su departamento de muestra, que ya lo grabamos anteriormente, y cerca de su entrega, ¿eh? Mañana lo vamos a saber todos los detalles y qué disponibilidad tenemos en ese desarrollo. Ahí ese es un pontón, esa barca que tenemos ahí. Los hay un poquito más modernos, un poquito más antiguos, pero así son. El patito que se metió para debajo del agua y volvió a salir. Creo que está pescando también. Eso me parece entender. Pues yo ya voy a salir también, porque luego por la tarde voy a tener bastante rato de agua. Bueno, pues ya estamos en la otra parte del puentecito. Nos hemos cruzado. Y fijaros qué altura tiene por esta parte. No hay nada de altura, ya lo veis. Ideal esta zona para niños y para personas que le tengan un poquito de miedo a la altura del agua, o simplemente que te quieras relajar un poco. Vamos, Nani, vente. Y ya me voy a salir, me voy a secar al sol un poquito. Estas escaleras están muy bien hechas. Recordaros siempre del musgo que va agarrando con la humedad. A la hora de poner el pie, con cuidadito, apoyáis, que no resbale. No suele resbalar, pero los primeros puede ser que sí, de estar toda la noche sin nadie que pise. Pero esto resbala, ¿eh? Así que apoyar el pie tranquilo. Y luego ya los demás escalones también. Siempre que bajéis por escalera de madera a un cenote, aquí a la laguna o a otros sitios, mucho cuidado con el musgo. Muchas veces me he llevado un susto.
Qué hermosas vistas, ¿eh? En este viaje prácticamente casi no hemos salido de esta zona, pero aquí en Bacalar hay muchos sitios que visitar, muchos beach clubs que ir. Muy bonito. Ya lo veréis cuando vengáis. Mirad la lista de reproducción que tengo hecha, que se llama Bacalar Majagual, que hace ya tiempo que a Majagual no vamos. Y eso os puede dar una idea de qué más sitios podéis ir, pero no todos, ¿eh? Porque aquí es muy difícil ir a todos los sitios, muy difícil. Puedes venir muchas veces a Bacalar que si no los quieres repetir, no los repites. Bueno, pues el patito se nos está alejando, está por aquí, allí delante. Y qué pena que solamente haya uno, ¿no? Podría haber alguno más. Ahí vienen dos veleros. Una cosa que os recomiendo, si venís aquí, muchos se pegan clavados y no tienen mucha experiencia. No hagan clavados porque hay 1 metro, un poquito más de 1 metro en esta zona, aquella zona menos. Os podéis hacer daño en la parte del cuello y ser una lesión importante. Si se tiran pues, más para allá y con los pies como encogidos. O clavados personas que ya tengan experiencia, porque yo no lo recomiendo. Yo prefiero que bajéis por las escaleras. Y muchas veces la locura, la juventud hace que uno quiere imitar a otro y el que no sabe tanto, pues puede tener un problema. Pues les voy a hacer una foto de estos veleros pasando por aquí. Va a quedar bonita. Va a quedar bonita, no, lo que sigue. Y va uno a remolcando al otro. No sé. Me parece que sí, no estoy seguro, ¿eh? Creo que sí. Tiene una cuerda ahí que está enganchado. Pues sí, lo está remolcando. Eso pasa a veces cuando uno se queda o sin gasolina o se le ha estropeado el motor o cualquier cosa. Pero qué bueno. ¿Tenemos señal de internet por acá? Sí, sí, tenemos señal de internet. Bueno, pues ya nos retiramos de aquí del ecoparque. El patito sigue allí a una distancia que la cámara lo pone el doble. Se acaba de meter para dentro del agua a ver si pesca algo. Ahora tarda unos cuantos segundos en salir, ¿eh? Como 30 segundos a veces. Lo hemos estado mirando antes. Se acaba de entrar y de momento sigue debajo del agua. Pero nada, que no quiere salir todavía. Y ahí sigue, mira, ya acaba de salir. Yo creo que serían 12 o 15 segundos o un poco más. Pues me gusta ver la laguna así de relajadita. Ese pontón es un poquito más moderno que el que vimos pasar antes. Lo normal cuando lo agarras público, que compartes con otros, normalmente duran 3 horas. Es ese precio que nos dio el chico. 2 horas he dicho, mejor dicho. 2 horas. Es lo que suelen durar los tours. Y con ello te llevan a lo clásico, que si el canal de los piratas, que suele ser el final cuando hacen la vuelta. Y al principio te llevan la costa hacia la derecha. Diferentes cenotes, cenote esmeralda, cenote negro o algo así. Cocalitos, donde hay bastantes estromatolitos, para que los veáis y los conozcáis, que son los seres vivos más antiguos del planeta. Y en esas 2 horas pues te das 2 baños y paseo. Esos suelen ser los tours, que está bien, muy recomendable que lo hagan. Ayer teníamos por aquí una garza pescando todo el día, ¿eh? Las 2 veces que venimos estaba ahí pescando, le hicimos fotos. La pena es que luego pasábamos por aquí y vimos una garza muerta, que ahí estaban los pececitos comiéndosela. Y nos dio pena. Está aquí abajo precisamente. Ya sabéis, así es la naturaleza. Y como veis está bastante más lleno de agua esta parte, cuando normalmente cuando hay menos lluvias está un poquito más seca. Aquí la tenemos, esta otra también blanca. Ahí están los pececitos alimentándose. Pues todos somos alimentos de todos, ya lo sabéis.
Ellos comen peces, ayer se estaba pescando peces, ahora los peces se están pescando de ella. Pobrecilla, ¿no? Pero bueno. Voy a hacer una foto de esta parte también. No está tan bonita como aquella, pero... Ay, estoy grabando. Y yo pensaba que estaba haciendo fotos. Me iba a hacer fotos. ¿Será posible? Trabajas con la GoPro, como lo apliques como si ya fueras un profesional, malo, porque tienes muchas equivocaciones. Los botones a veces no paran cuando tú le dices parar, otras veces cuando le dices poner fotos se pone en cámara, o estaba puesto en cámara y no cambió, otras veces se pone en cámara rápida, que es lo que me pasó ayer hablando de esto precisamente. Estaba comentando lo que acabo de comentar ahora, que el pobre Garza que se había muerto, y resulta que estaba en cámara rápida. Allá tenemos por aquí un zopilote, que son los buitres, ahí encima de una de estas cuerdas. Y oye, qué sensación de tranquilidad. Ahora sí que no hay nada de brisa, ¿no, Adriana? No. Ayer sí se notaba algo de brisa, pero ahora mismo no hay nada de brisa, absolutamente nada. Sientes que el sol te pega más. ¿Eh? Ahora sí sientes que el sol te pega más. Sí. Ayer como había brisa no sentías que el sol te... Ahora sientes que te quema bastante el sol, pero bastante menos que cuando hace temperaturas más altas. Sí es bueno que os traigáis también un sombrero si queréis, y si sufrís con el tema del sol en la cabeza o tenéis poco pelo arriba, por ejemplo, es bueno que traigáis gorra o sombrero. Siempre lo tengo que colocar en mi auto para cuando vaya a un sitio así, ponerme el sombrerito. Antes lo tenía en el otro. Tengo comprados como 3 o 4. Y alguno que me regaló, por ejemplo, uno de ellos me acuerdo me lo regaló mi doctor Juan Ramón, que le quiero mandar un saludo. Le quiero mandar otro saludo, que buenas noticias, Javier Camarena, saludos. Me ha dicho que tiene buenas noticias para ti, mi doctor. Y me alegra mucho de que sea así. Espero que estéis muy bien tú y tu familia, y que disfrutéis de vuestro departamento allí en Sea Tower. Esta mañana me mandó un mensaje bien contento Juan Ramón. Bueno, y Fernando, que ahora mismo está en Cuernavaca, ahí en su casita de Cuernavaca, disfrutando. Me dicen que Cuernavaca es uno de los lugares espectaculares de México en su clima. Es un clima que poco cambia, pero es un clima muy agradable. Hemos pasado por allí, pero nunca nos hemos parado en Cuernavaca. Hemos pasado al lado siempre. Algún día nos pararemos. Bueno, pues ya voy a parar de grabar por aquí. Ya no sé ni qué día vivo. Hoy es jueves 16 de enero. Y hoy vamos a tener mucha gente en el hotel. Mañana también, sábado también. Va a estar prácticamente lleno. Nosotros nos vamos mañana para playa, como dije antes. Y yo espero llegar a playa sobre las 5 o las 6 de la tarde aproximadamente. No sé si me dará tiempo de ver un poquito la playa, a ver cómo está. Pero bueno, lo importante es eso. Estamos ahí de viaje y conociendo lugares, ¿no? Con nuestro amigo que vende los tours, lo tenéis aquí, en esa palapita por la mañana normalmente. Y nos despedimos. Hasta luego. Venga, buen día. Chao. Ahí estoy viendo a los chavales, salen de grabar en el restaurante y ahora se van para adentro. No nos han visto ellos a nosotros. Pero qué bonito es el hotel, la verdad. Muy bonito. Acordaros, estas dos salas son parte del restaurante, tanto esta como esta de aquí. Arriba es una palapa donde jugamos al ping pong, pero al mismo tiempo puede ser un salón de eventos. Y la recepción la tenéis aquí, y por aquí entramos con el coche. Voy a hacer una foto de aquí. Chaval, ¿qué hacéis por ahí? Grabando, te llaman. Ah, bueno. Vamos a entrar a la habitación para enseñarla de nuevo el día de hoy. Bueno, ya pasaron a hacer la habitación, como veis, muy alta, con su aire acondicionado, su pantalla. Ahí me puse yo esa silla que es de fuera, con su neverita, el ordenador, la jarra de agua que nos ponen.
Aquí tenemos un jacuzzi, no todas las habitaciones tienen jacuzzi, aquí nos pusieron un jacuzzi que funciona fenomenal, ya lo estrenamos. Para lavarte las manos, lo que necesitas, y luego también tienes aquí una ducha bastante completa. Aquí cuelgo yo según qué cosa también. Y ya, y esta es la habitación que tenemos aquí en el hotel, que la verdad que la cama tiene un colchón muy cómodo y no sientes ningún ruido de nada. Tal como estamos aquí, en este caso, estamos en la planta baja prácticamente. Tenemos la piscina aquí al ladito. Hay gente en la piscina. ¿Eh? Hay gente en la piscina. Sí, no, voy a evitar de grabarlo. Dice Adriana que hay gente en la piscina, pero yo me voy a grabar hacia mí mismo y cuando vea que no les en poco, pues entonces grabo un poquito, según qué zona, y ya. Y así es la piscina, así de bonita. Buenas. Pues ya está. Bonita, no lo que sigue. Aquí tenemos otra palapa por si vosotros venís con comida que no queréis parar en el restaurante a comer. Aquí os podéis poner a comer y disfrutar de vuestra estancia también, con vuestra comida, con lo que compráis. Y nada, ahí arriba hay un espectacular roof que no he subido todavía en este viaje, con unas vistas a la laguna impresionantes también. Pues esto es lo que quería enseñar también. Estamos cómodos, no lo que sigue. ¿Quieres invertir en Tulum con un departamento de 2 recámaras por debajo de $150.000 o un estudio por debajo de $100.000 amueblado y equipado? Aquí tenemos y os presentamos Ocean Condos Tulum. Aquí estoy con Óscar, que nos va a dar características. Claro que sí, Paco. Un proyecto muy interesante con una ubicación privilegiada en Tulum en el tema turístico, pero sobre todo con un buen concepto orientado para la inversión, con amenidades desde estacionamiento en sótano, doble alberca, espejo de agua, fire pit, área de asadores, camas marinesas, camastros, bueno, un montón de cosas. Se entrega amueblado y equipado con ese excelente precio que estamos hablando, pero tenemos un plan de financiamiento que también nos lo va a explicar. Así es, totalmente, y de hecho esa es la mejor parte. ¿Qué es lo más interesante? De entrada un 20% de enganche, que es menos que ve en el mercado. Mandamos a 24 meses 40% y por tiempo limitado tenemos una promoción de un 40% financiado hasta 3 años después de la entrega. Pues esto podría quedar o en 2 años, dependiendo como tú elijas, o en 5 años, en un plan de financiamiento excelente para ti, para tu bolsillo. Exactamente, así que por tiempo limitado marquen, contáctenos y pregunten sobre el proyecto porque es una genuina oportunidad de inversión. Bueno, pues aquí vamos para la casa china, de ahí va a salir el catamarán. Si no, vamos a agarrar un catamarán y nos lo van a poner grandecito para que lo disfrutemos. Aquí estoy con el Chavarote, con Julio, Adriana, y nos vamos a pasar la tarde también las chicas y Alan, que van a venir ahora en breve. Pues son ahora las 2:36, va a salir a las 3 ese catamarán. Y es toda la costera, todo para adelante hasta que lleguemos a una casa china precisamente. Pues aquí estamos en esta zona, que estamos cerca ya de esa casa china, muy cerca. Esta zona está como un poquito levantada de la laguna. Está para atrás. Está para atrás, ¿no? Tendrías que retornar a ver si puedes. Pues aquí mismo. ¿Estás seguro? Sí. Esta zona está bonita porque tiene buenas vistas para la laguna. Vamos a verlo. Pues la casa china, aquí estamos. Esta es la zona de recepción. Ahí te tienes que apuntar y pedir tu barquito. Hay 3 salidas al día, creo. Las 8 de la mañana creo que es una, las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Así lo tienen, creo que estipulado. Aquí hay unas vistas muy bonitas, generosas. Y los barcos suelen estar aquí abajo. Ya hemos montado aquí. Pero creo que hoy, en vez de ser un barco de este tipo yate, va a ser el catamarán lo que me ha encargado. Alan. Hola. Bueno, y esta es la vista que tenemos. Por aquí el agua ya cambia, ya es más azul porque estamos más cerca del inicio de la laguna. Y entonces cuando es más cerca del inicio de la laguna, como se va cambiando el agua. Y fijaros que los colores ya son más azulados. Vamos a estar en lugares muy bonitos. Ahí también se ve espectacular. Creo que el chaval va a aprovechar para hacer un vuelo. Bueno, pues este edificio es de los más antiguos que tenemos aquí en la laguna, de los primeros.
Vamos a aprovechar que estamos esperando un poquito para salir del barco y hacernos un vuelo de esta zona, porque creo que las fotos pueden quedar muy bonitas. Bueno, ahí está el chavalote que nos va a hacer ese vuelo. Ahí va el dron. Yo voy a bajar para abajo un poquito, mira las estatuas que tenemos por aquí. Bueno, nosotros hemos comprado cositas para ir picando en el barco. Hemos comprado bebidas y patatillas y plátano frito, ¿qué más? Algún pan dulce, para quitar el hambre en caso que tengas hambre. Mira, pues aquí hay diferentes tipos de barcos, ya lo veis. Este es otro nivel. Aquí no rentan portón, aquí rentan este tipo de barcos. Y quiero enseñarles un poquito cómo son. Buenas tardes. Pues el catamarán no sé cuál será, la verdad. Me dijo que era un catamarán, pero no lo veo. A lo mejor todavía está afuera y regresa en breve, no lo sé. Aquí el agua ya no está tan verdosa como allí. Es otro color. Pero luego vamos a ir a desplazarnos a zonas que se van a ver, bueno, el color del agua que tiene habitualmente lo que es la laguna. La otra vez que vinimos estábamos en uno parecido a este. Estos son los pontones, aquí sí que hay, en esta zona. El catamarán está quizá más para allá. Pues vamos a esperar a que venga Alan y ya quedan como 10 minutos 15 para embarcar. Sigue para adelante. Gracias. El chaval está mirando dónde bajar el dron, ¿no? Sí, hombre. Con tanto árbol. Pues hay que cogerse, hay que agarrar esto, Julio. Ok. Le voy a agarrar uno al chavalote. Esos son los que nos apartaste. ¿Cómo agarro? Hay que agarrar uno aquí. Ahora los salvavidas. Ya nos aterrizó el dron, ¿no? Ya aterrizaste el dron. ¿Por dónde has estado? Aquí alrededor porque pues ya vinieron rápido. Claro que sí. Hola, hola. Ya nomás esperamos a que llegue nuestro capitán. Bueno, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote y vamos a ver qué barco nos toca. Pausamos este vídeo para llevarte a lo más alto de la Riviera Maya. Con nuestro experto piloto de dron, Alex el Chaval, te mostramos el espectacular ambiente y la situación actual de las playas, para que estés completamente al tanto de cómo se encuentran en este octubre de 2024. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Venga, chaval, despega con ese vuelo.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar.